Increíbles resultados que está publicando el telescopio Vera Rubin, y más para alguien que se dedica a estudiar asteroides como yo. En solamente un campo de visión han encontrado más de 2000 asteroides nuevos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se identifican esos asteroides en el campo de visión. Resaltar más que nada que son asteroides nuevos identificados. Y entonces podemos ver a lo largo de las noches, noche 1, noche 2, hasta la noche 7, cómo van identificando toda esta nube de asteroides que están solamente en un campo de visión. Proyectado desde el punto de vista de la Tierra, podemos ver que en la dirección donde observa el telescopio cruzamos el cinturón de asteroides y vemos simplemente como una rodaja de ese cinturón. Resaltemos esto. Estamos viendo en una sola dirección, un solo campo de visión, y se han encontrado más de 2000 asteroides nuevos en esa dirección. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Comenzó con la construcción en el norte de Chile de este fantástico instrumento. Una vez que estuvo construido, se le colocó una de las cámaras de imágenes más potentes, esta que estamos mostrando, SLAC, más potentes que existen en la actualidad. Después de 10 años de construcción, podemos disfrutar una de las mejores imágenes, primeras imágenes que está obteniendo el telescopio. Este telescopio va a mapear el cielo completo del hemisferio sur cada 3 o 4 días, en muchísimos filtros, y nos va a dar una idea de cómo cambia el cielo a lo largo del tiempo. Esto es sumamente importante, no solamente para descubrir asteroides, sino también supernovas, variación de estrellas, descubrimiento de la materia oscura, el estudio de la materia oscura a lo largo del tiempo. Disfrutemos de la primera imagen publicada por este telescopio, que es el cúmulo de Virgo, donde podemos ver muchísimas galaxias y ese fondo de estrellas de nuestra propia galaxia. Esta imagen fue obtenida a lo largo de varias noches en muchos filtros y sumada. Tiene un tamaño increíblemente grande, y ahora vamos a hablar de ello, y se pueden obtener muchísimos detalles. Veamos algunos detalles sobre este telescopio y sobre esta super cámara que va a revolucionar la astronomía en los próximos años. Primero, la cámara es la más grande de todos los telescopios que existen en el mundo y tiene un campo de visión de 45 lunas llenas. Esto, para observar de esta forma, necesitamos 3200 megapíxeles. Esto quiere decir que una sola imagen, para poder desplegarla, vamos a necesitar 400 televisores de 4K para verla en full resolution. Vamos a poder predecir y descubrir cosas nuevas que no se han visto antes, más que nada porque vamos a observar el cielo repetidas veces a lo largo del tiempo. Los detalles de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y se va a intentar descubrir y amenizar la materia oscura y la energía oscura. La parte que a mí me interesa, la parte del sistema solar, ya fue demostrado, y lo hablamos al inicio del video, más de 2000 nuevos asteroides en un solo campo. Se espera que este telescopio va a producir muchísima más información que todos los telescopios del mundo a lo largo del tiempo. Vamos a completar una visión completa del cielo del hemisferio sur en apenas 3 o 4 días. Este experimento, que va a durar unos 10 años, va a producir una ingente cantidad de información, y de eso va también este laboratorio, de cómo manejar, de cómo suministrar, de cómo administrar toda esta información que va a ser publicada en formato abierto para quien quiera procesarla. Es el telescopio que va a llegar más profundo en la visión que tenemos. ¿Cómo funciona este telescopio? Funciona con un diseño de 3 espejos, M1, M2, M3. La luz se refleja
de esta forma que pueda entrar en esta super cámara SLAC que produce estas imágenes tan increíbles. Toda esta información luego es distribuida a lo largo del mundo para que científicos y también ciudadanos de a pie puedan procesar esta información, adquirirla y disfrutarla, por supuesto, sin ningún problema. Esta nueva herramienta está disponible para todo el mundo. Espero que te haya gustado esta información. Es simplemente un primer video para mostrar esta primera e increíble imagen del telescopio Vera Rubin, y vamos a seguir informando sobre este tema y los maravillosos resultados que va a seguir obteniendo y publicando este telescopio. Hasta la próxima.